Así es, ¿no? La renuncia, como se comunicó, pero bueno, como vos lo decís, ¿no? Lo que ha ocurrido con el secretario de Energía, Javier Iguazel. Estamos en el Ministerio de Economía que conduce Nicolás Dujovne, donde el movimiento es realmente muy escaso. Todo lo que ocurrió y ocurre es puertas adentro, donde uno imagina que habrá algunos movimientos un poco más intensos en esta jornada de turbulencias en una secretaría que fue bajada de rango. Recordemos que la había reemplazado al ministro Aranguren en esta tarea, y después de los tarifazos que se anunciaron en el día de ayer, muy fuertes, que tienen que ver por supuesto con el área que conduce, es que se genera la salida de este hombre que, como ya han hablado ustedes anteriormente, bueno, tenía una relación compleja y complicada con el ministro del área, y a partir de ahora se espera que asuma en funciones, ya debe estar haciendo lo propio, por supuesto, quien hasta ahora funcionaba como asesor, Gustavo Lopetegui. Aquí el movimiento realmente muy pero muy escaso también. Ya estamos en la previa de lo que es el fin de semana y también los feriados por las fiestas, así que muy poco movimiento, solamente algunos vehículos por la vuelta. No se ha visto funcionarios, no hemos podido tener contacto en el interior con ninguna persona que pudiera dar algún tipo de comentario o referencia al respecto, pero bueno, todo lo que está pasando en el día de hoy tiene que ver con el recambio de este puesto, de este lugar que será ocupado por quien fue en algún momento vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, que se hará cargo del área de energía, área compleja y complicada, sobre todo por los aumentos que se han comunicado en el día de ayer. Arranca un 2019 con fuerte incremento en las tarifas, lo que tiene que ver con el luz. Hemos anunciado ya y lo hemos tratado durante la jornada, este 55%, con otro 35% que tiene que ver con el gas, y lo que se suma también, ¿no?, al área de transporte que conduce el ministro Dietrich, que también tendrán incrementos muy importantes a partir de los próximos días, en el año 2019. Por aquí poco movimiento, inclusive también de gente, salvo el turismo habitual que se ve aquí por Casa Rosada. Es muy poco el movimiento, los papelitos y los calendarios que han sido arrojados desde algunas oficinas, y no mucho más que eso, en una jornada de intenso movimiento a nivel político, a nivel interno, y turbulencias en la Casa Rosada, pero aquí en el exterior todo se conduce y todo se desarrolla con total normalidad. Pablo, muchísimas gracias por el informe. Si llega a ocurrir alguna anomalía, nos llamás allí desde el Ministerio de Hacienda. Les comentábamos anteriormente, estamos con Nicolás Gandini y con Julia Estrada, como siempre, y quiero, además, darle la bienvenida formalmente a ambos. Primero, iniciar algo que estaba bien la salvedad que hacía Pablo, y en este caso le pregunto a Nico, que la información que tengo yo es, y la que di acá en el alerta C5N más temprano, es que no renuncia, si bien el gobierno lo quiere poner como una decisión consensuada, es Dujovne hereda a alguien que él no había llamado y con quien tenía una visión distinta del mercado. Entonces él pide, tampoco que fue una gran pelea ni nada, pero pide que dé un paso al costado. Es decir, es una... lo echan del gobierno. Nico, bienvenido primero, gracias por estar, y segundo, ¿qué información tenés vos? Iván, un placer como siempre estar acá. Va en línea con lo que vos estás diciendo. A ver, ¿esto es una sorpresa, la renuncia o la salida de Javier Iguazel de la Secretaría de Energía? No, no es una sorpresa, eso hay que ponerlo como primer punto. Segundo punto, ¿esto tiene alguna relación con el anuncio de ayer de los aumentos de tarifas de gas y electricidad? De ninguna manera, no está vinculado. Yo creo que hay una habilidad, si se quiere, política de algún sector de gobierno que pone Iguazel como emergente de ese aumento de tarifa, le hizo pagar el costo político, un día después lo hace renunciar, lo echa concretamente, o le pide o le acepta la renuncia, que ya estaba presentada desde hace por lo menos 4 o 5 días, según la información que pudimos ir recopilando en los últimos minutos. ¿Por qué digo esta cuestión del manejo político? Porque Iguazel anuncia ayer un aumento de tarifas de electricidad que recién se va a concretar el 1 de febrero, es decir, en 32 días, tomando la fecha desde hoy. Es decir, no hay una urgencia en el calendario para anunciar esto, pero bueno, él pagó el costo político, hoy ya no está en el gobierno, el presidente está de vacaciones, así que esto, la idea es que pase de largo. No tiene un tercer punto. Sí. ¿Por qué se va a Iguazel concretamente? Y acá empalmo con lo que estabas diciendo vos, porque él, en estos 4 o 5 meses de gestión que tuvo que mantener, 2 de septiembre, mejor dicho, que tiene que funcionar bajo la órbita de Nicolás Dujovne, ha tenido 3 o 4 encontronazos de gestión. ¿Cómo se resuelve el tema de precio de combustible? Iguazel con una visión, Dujovne con otra. ¿Qué pasa con los subsidios millonarios que inyecta el Estado en el gas de vaca muerta? Dujovne con una postura, Iguazel con otra. Y quien definía eso era el presidente de la Nación o la jefatura de gabinete.
Quien le soltó la mano en este momento al ahora ex secretario de Energía, Javier Iguacel, es el presidente de la Nación, que terminó de quitarle o que vio una reputación dañada y por eso le pide o le acepta la renuncia. Déjame hacerte una pregunta y ahora le quiero preguntar a Julia qué significa esta pregunta que yo te voy a hacer a vos. Lo que me dijeron a mí hoy en términos del mercado es, y corregime, Nico, si tenés otra información, que Iguacel, que el ministro Duhovne tiene una visión más liberalizadora del mercado, esa fue la palabra que utilizaron de Hacienda, que Javier Iguacel, que tiene una visión con un poco más de regulación en el mercado energético. Eso te lo pregunto desde el punto de vista del mercado y después se lo quiero preguntar a Julia qué significa desde el punto de vista económico. Ahora, lo que sí ya hay que decir de Duhovne, que si después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era el ministro, después de Marcos Peña, más importante de todo el gabinete nacional, hoy podemos decir, esto lo digo yo, que nunca es muy difícil que en un gobierno presidido por Mauricio Macri uno llegue al nivel de Marcos Peña por la cercanía hasta emocional que tiene con el presidente. Pero es muy difícil que Duhovne tenga más poder que el que tiene ya en el gobierno nacional. No digo que no vaya a comer otras áreas, pero es la centralidad es total del ministro Duhovne en materia económica. Pero no me quiero ir de tema. ¿Qué significa esto? Que la visión más regulatoria, más liberalizadora, y si es así, te lo pregunto también. A ver, trato de interpretar un poco lo que te quiso decir tu fuente en el Ministerio de Hacienda, y lo que interpreto es que lejos de lo que está pasando en la superficie, que es esta cuestión de los aumentos de tarifa de gas y electricidad, que es lo que la gente consume o los hogares, es el mensaje que llega, por abajo, en el submundo del sector petrolero, hay una disputa muy grande entre los productores de gas y la Secretaría de Energía, Javier Iguacel, en cuanto a cuál es el rumbo que se ejerce. Concretamente, hay una discusión muy grande sobre cuáles van a ser los precios del gas el año que viene, en 2019, en Vaca Muerta, en otras cuencas productoras. En ese sentido, muchas empresas petroleras estaban interpretando o tenían la visión de que el secretario de Energía estaba manipulando esos precios de alguna forma, haciéndolos bajar de forma arbitraria. Había mucho malestar en los 4, 5, 6 mayores empresas, entre ellas YPF. Había una tensión ahí también con Pan American Energy. Si se quiere, en la visión, en lo cual es cómo debe funcionar un mercado, quizás tu fuente lo que quiere decir es, bueno, esta visión de que tenía Iguacel de un mercado donde por ahí oficio o impulso una baja muy grande de los precios, no quiere decir las tarifas. Separemos, esto no quiere decir que porque Iguacel impulse una baja del precio del gas, las tarifas van a bajar. Es distinto, o sea, técnicamente se explican de distintas maneras, pero en el mercado de gas que define la inversión de las empresas, había una visión instalada de que Iguacel estaba interviniendo demasiado en los precios. Julia, bienvenida primero formalmente, y después uno puede pensar, por lo que hemos visto, que además en los cambios de gabinete en general lo que han cambiado, excepto con la llegada de Duhovne post acuerdo con el fondo, lo que han cambiado son nombres, porque la política la define el presidente, incluso la política económica. ¿Algún cambio en la política, ahora sí, no yendo tanto al reboque fino que decía Nico, sino a la cuestión más macro de tarifas, distinta a la que venimos viendo? Yo creo que a todo este análisis hay que agregarle la palabra mágica que es Fondo Monetario Internacional, o el concepto que es Fondo Monetario Internacional, porque a esta altura es un concepto que significa déficit cero para la Argentina. Yo no me animo a decir contrafácticamente qué hubiera pasado si Argentina, que ya tenía una política de reducción de subsidios con Mauricio Macri, muy fuerte, muy brusca, vamos a mostrar algunos números, si no hubiera ido al FMI, si esto era indispensable en un año electoral. Esa es una de las preguntas que muchos se hacen. Si no estuviera el Fondo Monetario Internacional auditando las cuentas fiscales argentinas y la macro, ¿se hubieran jugado a un aumento, por ejemplo, del 55% de la luz y aparentemente también del gas, de una cifra considerable en abril? Esa es la pregunta que a mi criterio es importante realizarse. Yo creo que gravita enormemente, que seguramente el tarifazo hubiera continuado, había una meta de reducir a 2019 en gran medida los subsidios, pero me parece que eso ya no tenía margen de maniobra para el gobierno. Y esta mirada, vos decías, más regulacionista o más liberal, si se quiere, yo diría una dicotomía quizás un poco diferente, pero similar. Mirada sectorial versus mirada macro. Yo creo que Iguacel, con todos sus defectos que uno puede encontrarle, tenía algún tipo de apego a la cuestión sectorial, ¿no?
Y lo que le están imponiendo a la cuestión energética, porque lo viene diciendo gente que dice, está todo bien con Paolo Roca, que gana un montón de plata, pero a Vaca Muerta hay que bancarla y hay que subsidiarla porque es el frontón del desarrollo, al menos petrolero argentino. Después discutimos qué tipo de desarrollo es, pero es un lugar para poner la plata en Argentina. Lo que están diciendo es, se está priorizando la cuestión macro y de ajuste antes que, por ejemplo, Vaca Muerta, que venía siendo un objetivo muy importante para el gobierno de Cambiemos. Estoy reproduciendo miradas que van en esta disputa. El sector versus la macro. ¿Quién gana? Ese es un poco, me parece, el eje de esta cuestión. Hay algo interesante en esto que estamos hablando, que es, uno, ya es indiscutible, si en algún momento alguien lo quiso discutir, nosotros lo dijimos el primer día acá, me acuerdo, que es que la relación y volviendo al tema fondo, que a mí no se me había disparado, del Fondo Monetario Internacional de Cristina Lagarde, es con Nicolás Dujovne, no es con el presidente de la Nación. Lo dijimos el primer momento y lo sostenemos hoy una X cantidad de meses después. Y que evidentemente hay una preocupación, porque vos necesitas la plata para cerrar el año financiero en términos de vencimientos, por cumplir con eso. Lo digo desde el punto de vista netamente descriptivo. Ahora, hay una habilidad en el gobierno, no solo en lo han hecho varios, en lo que decía Nico Gandini antes. La salida de Iguacel estaba anticipada, se sabía. Anuncia el día de ayer un aumento muy importante en las tarifas eléctricas. Y te quiero preguntar lo del gas ahora. Y en las del gas, que tenemos que terminar de dilucidar eso. Y un día después, la persona que anunció esa tarifa se va. Es medio de manual, fin de año. Eso me parece que es así. Ahora, ¿hay margen, Nico, en la política sectorial, tomando el término que utilizó Julia, para, y perdón la redundancia, hacer política sectorial con la política macro que tenés? Es muy interesante tu pregunta, y de hecho está muy bien, porque ahí es donde te reside la cuestión. La política de tarifas o la política sectorial energética ya no tiene drivers o no tiene motores o resortes que dependan de la energía. Dependen cuál es tu macroeconomía y cuál es tu margen de acción que tengas en la macroeconomía. La posición del gobierno es claramente que no. Hace 2 semanas el fondo saca un comunicado diciendo que sería conveniente que la devaluación y el impacto de la inflación se traslade a tarifa. Bueno, que dos semanas después el gobierno anuncia un aumento del 44% de acá hasta marzo, de acá a marzo, sí, bien digo, de las tarifas de electricidad. Indudablemente hay un diálogo, hay una conversación entre lo que el fondo sugiere y lo que no. Yo no me animo, digamos, a responderte de forma taxativa, sí o no, si hay margen o no para hacer otra política energética, sin discutir cuáles son los pilares de tu plan económico, que me parece que es lo que no está claro, digamos. La última te pregunto breve, Nico, y quiero culminar con Julia antes de darle paso a otro tema. El gas, ¿en qué situación de aumentos está? Ayer hubo una comunicación de gobierno, de funcionarios de gobierno, por este tema de la electricidad. Se convocó, se explicó cómo iba a ser el aumento del esquema de tarifas eléctricas. Hacia el final de esa reunión se le pregunta a la persona que estaba hablando qué va a pasar con el gas, y de forma muy rápida, muy al pasar, dice, bueno, creemos que estimativamente va a aumentar un 35%. Vos me preguntás a mí cómo se explica ese aumento del 35%, y la verdad que yo no te lo puedo decir porque nadie sabe. No hay precisiones. No hay precisiones y no hay ningún tipo de confirmación ahí. Nico, gracias. Un placer. En instante vamos a ampliar esta información. Julia, una última consideración sobre este tema, por favor. Adelanto el dato que vamos a estar mostrando en placas. La suma en 3 años, 2016, 2017, 2018, perdón, 4 años, porque agregamos este 55% del aumento de 2019. La suma, en realidad, el acumulado del aumento de la electricidad es de 3.300%. Ese es el dato que vamos a estar mostrando y que rompe todo tipo de récord y de termómetro, parámetro, rompió todo.